Imagínate despertar un día, en un mundo, donde algo silencioso y diminuto, ha desaparecido. Un mundo donde los insectos, esos habitantes a menudo despreciados y pasados por alto, se han extinguido. Quizás al principio no notarías grandes cambios. Las moscas ya no zumbarían en la cocina, las hormigas dejarían de marchar en fila por los rincones, y los zumbidos nocturnos de los mosquitos serían un recuerdo lejano. Al principio, parecería un alivio. Pero ese silencio sería el preludio de una catástrofe inimaginable. Un mundo sin insectos es un mundo en el que la vida, tal como la conocemos, comenzaría a desmoronarse. La desaparición de los insectos no es una idea sacada de la ciencia ficción. Es una realidad que ya está ocurriendo, lentamente pero con firmeza. En las últimas décadas, los científicos han advertido sobre una caída alarmante en las poblaciones de insectos a nivel mundial. Estudios recientes indican que hasta el 40% de las especies de insectos podrían extinguirse en las próximas décadas si las tendencias actuales continúan. Esta pérdida masiva, conocida como el apocalipsis de los insectos, se debe a una combinación letal de factores provocados por la acción humana. Uso desmedido de pesticidas y químicos. Los pesticidas modernos no solo eliminan las plagas, sino también a polinizadores vitales como las abejas. Pérdida de hábitats naturales. La expansión de las ciudades y la agricultura industrial destruyen los ecosistemas donde los insectos viven y se reproducen. El aumento de las temperaturas y las alteraciones en los patrones climáticos afectan el ciclo de vida de muchos insectos. Contaminación lumínica. Las luces artificiales confunden a insectos nocturnos como las polillas, interrumpiendo sus hábitos y reproducción. Otro gran problema son las especies invasoras. Competidores y depredadores introducidos en nuevos ecosistemas ponen en riesgo a especies nativas. El ritmo de desaparición de los insectos es entre 8 y 10 veces más rápido que el de mamíferos, aves o reptiles. Cada vez que una especie de insecto desaparece, perdemos un engranaje esencial en el delicado reloj que mantiene funcionando la vida en el planeta. ¿Qué sucedería si todos los insectos desaparecieran? La desaparición de los insectos desataría una reacción en cadena tan devastadora que sacudiría los cimientos de la civilización. Aunque son pequeños, los insectos cumplen roles fundamentales que sostienen la vida en la Tierra. Imagínate un dominó colosal, donde la primera ficha en caer es un insecto. La mayoría de los cultivos que consumimos dependen de la polinización, una tarea que realizan en un 80% los insectos. Abejas, mariposas y escarabajos son los encargados de transportar el polen de una flor a otra, asegurando la producción de frutas, verduras y semillas. Sin insectos polinizadores, cultivos como manzanas, almendras, café y chocolate desaparecerían, y otros producirían cantidades mínimas. ¿Estaría preparada la humanidad para un mundo sin alimentos? Los insectos son la base de innumerables cadenas alimenticias. Son el alimento principal de aves, anfibios, reptiles, peces y mamíferos pequeños. Sin ellos, estas especies también comenzarían a desaparecer. El equilibrio ecológico colapsaría como un castillo de naipes, llevando a la extinción a innumerables organismos y destruyendo ecosistemas enteros. Los insectos actúan como los limpiadores naturales del planeta. Moscas, escarabajos y hormigas descomponen materia orgánica como hojas, animales muertos y excrementos. Sin ellos, los restos de organismos se acumularían, generando una crisis sanitaria y ambiental. Sin polinización, muchas especies de plantas con flores no podrían reproducirse. Los paisajes se volverían grises y desérticos, con una pérdida masiva de biodiversidad vegetal. Las consecuencias afectarían directamente a los humanos, pues las plantas también son fuente de oxígeno y refugio para otras especies. La desaparición de los insectos también significaría un golpe letal a la economía global. La agricultura sufriría pérdidas catastróficas, y los sectores que dependen de ella, como la ganadería, la industria textil y la alimentaria, también se verían afectados. La crisis alimentaria desataría hambrunas, conflictos y el desplome de mercados. Los aliados invisibles de la naturaleza. Por desagradables que puedan parecernos, los insectos son arquitectos de la vida. Cada especie tiene un papel importante en el funcionamiento del planeta. Polinizadores, abejas, mariposas y otros insectos permiten la reproducción de plantas, asegurando nuestra alimentación y la de muchas especies animales. Descomponedores,
Escarabajos, hormigas y moscas reciclan materia orgánica, devolviendo nutrientes al suelo. Controladores de plagas. Insectos como las mariquitas o las libélulas mantienen bajo control a otras especies, evitando infestaciones y enfermedades. Base alimenticia. Millones de especies dependen de los insectos como fuente de alimento. Sin insectos, estos servicios naturales se perderían, dejando un vacío imposible de llenar. ¿Aún podemos salvarlos? Aunque el panorama es inquietante, la desaparición total de los insectos no es inevitable. Existen acciones que podemos tomar como sociedad y como individuos para proteger a estos pequeños pero vitales seres. Reducir el uso de pesticidas. Optar por prácticas agrícolas más sostenibles y menos agresivas con el medio ambiente. Restaurar hábitats. Crear espacios verdes en ciudades y proteger bosques, praderas y humedales. Plantar flores nativas. Promover jardines y entornos amigables para los polinizadores. Combatir el cambio climático. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para preservar el equilibrio natural. Conciencia y educación. Valorar el papel de los insectos y educar a las nuevas generaciones sobre su importancia. Los insectos son un recordatorio de que las criaturas más pequeñas a menudo tienen el impacto más grande. Si continúan desapareciendo, no solo perderemos a los insectos, perderemos el equilibrio natural que permite nuestra existencia. Es hora de actuar. Cada flor plantada, cada pesticida evitado, cada pequeño esfuerzo suma. Un mundo donde el zumbido de las abejas, el vuelo de las mariposas y el brillo de las luciérnagas desaparecen para siempre. Ese sería un mundo más silencioso, pero también un mundo más cercano al abismo. Los insectos nos han dado vida durante millones de años. Ahora, es nuestro turno de devolverles el favor. Déjame un comentario. Si te ha gustado, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.